9.579 es el número de núcleos de familias que viven en situaciones de violencia en Cuba. En ellos conviven alrededor de 16.000 mujeres y niñas. Y es que en esta isla, como en muchas partes del mundo, la violencia contra las mujeres y las niñas es una realidad latente. Durante décadas, el Estado cubano ha demostrado una fuerte voluntad política para garantizar el adecuado desarrollo y bienestar de su infancia, y sobre todo también de las mujeres. Pero más allá de las políticas y legislaciones, ¿cuáles son las causas principales de la violencia de género en nuestro país? ¿Cómo se han ido transformando las formas de violencia con el paso de los años? ¿Qué factores contribuyen a la persistencia de esa violencia en la sociedad cubana? Hoy hablamos precisamente acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas en buen cubano, y para ello me acompañan en el estudio Jesús Muñoz, miembro de la Red Iberoamericana de Masculinidades, periodista, bienvenido, y Carla Padrón Suárez, psicóloga del Departamento de Investigación y Docencia del Centro Nacional de Educación Sexual. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar el diálogo en buen cubano. Usted acompáñenos durante los próximos minutos de debate. Comenzamos el diálogo ya en buen cubano con nuestros dos invitados. Y por supuesto, tengo que empezar preguntándoles cuál es la realidad de la violencia de género hoy en Cuba. Y quiero que hablemos sobre todo sobre cómo se está manifestando la violencia, cuáles son esas formas y en qué espacios específicamente se están dando. Bueno, un saludo para ti, Adiané, también para Carla. Y bueno, la violencia en Cuba, hay que decir que en estos momentos goza de muy buena salud, específicamente la violencia de género, hay que decirlo así. Se manifiesta en la mayoría de los espacios sociales. Hay una cierta creencia de que los temas de violencia de género son solo temas que conciernen a los hogares, se habla mucho de violencia intrafamiliar, que concierne a esos espacios públicos que no están diseñados para garantizar seguridad de las personas. Por ejemplo, lugares oscuros, lugares alejados, etcétera, y no es así. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, porque la incorporé de una especialista extranjera, italiana, que visitó nuestro país, que dice que la violencia de género es muy democrática, está presente en todos los espacios sociales y puede afectar a cualquier persona, a una mujer universitaria, a una mujer joven, a una mujer adulta ya de edades maduras, y puede explicitarse en muchas manifestaciones. Lo habitual es que las personas digan, bueno, el golpe, la agresión verbal son las que más se identifican, pero la violencia psicológica está muy presente en la sociedad cubana. De hecho, cuando se habla de este tema, las personas dicen enseguida, me reconozco allí, ¿no? En ese caso de violencia. Y muchas veces ni siquiera uno se da cuenta, y cuando escuchas un caso similar, cuando lo ves representado en un audiovisual, etcétera, dices, bueno, en algún momento de mi vida he sufrido de esa violencia y ni siquiera me he dado cuenta. Exactamente. Hay muchas otras manifestaciones. Está la violencia sexual, están las múltiples violencias que ocurren en los escenarios digitales, está, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con la violencia simbólica, que está muy asociado a los medios de comunicación, y además es muy peligrosa esta violencia simbólica porque es una manifestación de violencia en sí misma, pero al mismo tiempo es una manifestación que normaliza el resto de las violencias que ocurren. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban comentando, y yo solo quisiera compartir un poco la experiencia que tenemos en el CNSEX, propiamente en una consejería para la atención a mujeres en situación de violencia, que nos estamos dando cuenta de que hay mucha repetición de lo que es la violencia psicológica. Cómo la mujer se ha ido despersonalizando de su identidad, cómo ha creado una dependencia al victimario, porque justamente ellos trabajan desde ahí, desde tu autoestima, desde generarte inseguridades, controlar tus tiempos, controlar tus relaciones, porque obviamente al agresor le conviene aislarte, le conviene tenerte en un espacio que no sea seguro, donde tú no cuentes con una red afectiva de apoyo que te diga, no me gusta cómo te trata, no me gusta la mujer en la que te estás convirtiendo, porque casi siempre el entorno que está afuera se va dando cuenta de cómo la mujer va cambiando. Y es un cambio que se puede ir dando muy poco a poco, o de plano, al momento que empieza el vínculo, la mujer comienza a tener esta despersonalización. Y todo el tiempo, por tratar de no generar problemas, yo me voy minimizando, yo me voy ninguneando a mí misma, desapareciendo de todos los entornos donde puedo tomar decisión para que no haya un problema con mi pareja o con esta persona que está ejerciendo control. Y sobre esto control. que decías, a veces es muy complicado desde fuera, cuando quizás nos damos cuenta de lo que está pasando con esa persona, hablarlo, acercarse y decírselo.
porque muchas veces puedes tener una respuesta negativa a esa persona porque está negando esa propia situación de violencia en la que se encuentra. Y este ¿no? es uno de los grandes mitos. O sea, es. de hecho, se dice que en temas de violencias, de las múltiples manifestaciones de violencias machistas que ocurren, en este caso, por ejemplo, situándolo en el entorno de una relación de pareja, no nos debemos meter. La frase aquella del dicharacho popular, que es una frase machista, patriarcal, de entre marido y mujer, nadie se debe meter, lo que esté sustentando precisamente y legitimando el hecho de que hagamos silencio cómplice ante situaciones de violencia. Y es muy interesante lo que comentabas, porque todo eso que ocurre con la mujer precisamente y el irla sacando de las posibilidades de tener redes de apoyo, es precisamente uno de los elementos vitales que utilizan los agresores para repetir cíclicamente episodios de violencia, que ya sabemos que hay un ciclo del cual es muy difícil salir. Y por eso cada día se habla más de la necesidad de ayuda especializada, de búsqueda de redes, de un abordaje integral e integrado de la respuesta y la atención a la violencia, porque es un fenómeno complejo. Así es, un tema del que nunca hay que dejar de hablar como estamos haciendo hoy acá. Estudios cubanos confirman la tendencia internacional de que la adolescencia es el momento de la vida, el periodo de mayor vulnerabilidad, específicamente en tipos de violencia sexual. ¿Qué factores creen ustedes que están contribuyendo a la persistencia de ese tipo de violencia hoy en la sociedad cubana? Bueno, yo lo veo principalmente por la falta de comunicación que hay a lo interno de las familias. Tenemos relaciones muy asimétricas, ¿no? Donde los padres, los cuidadores están como que en un rango elevado y el niño, la niña o el adolescente se siente subvalorado, que no es escuchado, que sus dudas y sus inquietudes no se pueden hablar con mamá y papá porque no se ha creado este ambiente de confianza, de empatía, donde los niños no se sientan juzgados, se sientan cómodos para hablar de estos temas. Y yo creo que los cuidadores principales, lo primero que tienen que tener en cuenta es, hay que hablar sobre abuso sexual, hay que hablar sobre que hay adultos que te dañan. De hecho, no solo adultos, porque el abuso sexual infantil vemos que lo pueden generar incluso otros adolescentes, personas que en sentido general tienen una condición de mayor desarrollo para la manipulación, ¿no? Entonces, el abuso sexual va por ahí, va por la falta de comunicación sobre qué partes de mi cuerpo son íntimas, son importantes, hablar de la autonomía corporal, que sería que yo reconozco mi cuerpo y me reconozco como la principal defensora y responsable de mi cuerpo. ¿A dónde habría que ir a pedir ayuda? ¿Cómo generar un vínculo que le permita a los adolescentes y a los infantes sentir la confianza para hablar con los padres y pedir ayuda? Y yo creo que el principal problema está por ahí, en que no hablamos de sexualidad, en que no hablamos desde una comunicación asertiva para que los infantes y adolescentes digan, aquí tengo un espacio seguro para yo hablar si un adulto me está manipulando, si me están amenazando o me están comprando, porque es otro recurso que muchas veces utilizan. Que es lo que dices, hay que desmitificar muchas veces la sexualidad y los temas que hablamos con los jóvenes, con los adolescentes, para que no ocurran cosas como estas. Yo les propongo ir a una pausa, está muy interesante el debate acá en Buen Cubano, hablando sobre violencia contra mujeres y niñas. Ahora nos vamos, pero regresamos, usted quédese en el debate. Bueno, esa es otra de las violencias, porque ahí la psicológica es increíble. Hay hombres que ejercen una presión hacia las mujeres psicológicamente que apenas la dejan de hablar ni salir de la casa actualmente y en el tiempo que estamos viviendo. Creo que eso es inconcebible. Las niñas se sienten mal, porque sobre todo cuando están un poquito más desarrolladas, los hombres comienzan a meterse con ellas porque de espaldas las ven como mujeres y son niñas. Y eso yo lo veo como violencia. Y es difícil hacerle entender a tu hija que esa persona no se ha dado cuenta que es una niña. Violencia a partir del hecho de tener una idea que puede contradecirla, que pueda tener otro igual que yo y seamos violentos por eso. O sea, la violencia para mí no tiene sentido en nuestra especie, es lo que le puedo agregar. Es que se toman muchas medidas por unos lados, pero por otros la gente sigue haciendo lo que les da la gana, se meten en los perfiles falsos y uno no tiene control sobre eso. Bueno, me parece que hay que generalizar más las leyes, trabajar más en los barrios, que es donde están esos casos, que son los que conocen son los que conocen los casos de violencia. Regresamos de la pausa en Buen Cubano dialogando acerca de violencia, específicamente contra mujeres y niñas. Actualmente las redes sociales digitales son un espacio
donde podremos decir se han generado nuevas formas de violencia de distintas maneras. Incluso yo les quisiera preguntar, ¿cómo están influyendo estas nuevas tecnologías en las manifestaciones de la violencia? Pero más allá de eso, ¿creen que es la violencia una cuestión cultural? Bueno, sin duda. Sin duda, es una cuestión cultural. Bueno, quiero hacer la parte de que precisamente porque estamos hablando de un tema cultural, es que hacemos un programa como este y que tenemos la oportunidad de desmontar, de avanzar a escenarios libres de violencias machistas. Porque todo lo que se aprendió en los diferentes espacios de socialización donde se ubican hombres y mujeres, también se puede desaprender e incorporar otras maneras de relacionarnos y de socializar en la vida cotidiana. Y esto yo creo que es un elemento esencial y que habla de que es un elemento cultural. ¿Dónde se aprenden las conductas violentas? Se aprenden en las familias, en los grupos de amistades, en los medios de comunicación, en todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y creativas en sentido general, que son los escenarios de los cuales vamos captando referencias desde la niñez. Y precisamente es donde se van legitimando esas relaciones desiguales de poder que son el sustento principal de la violencia de género. A mí hay un tipo de violencia digital que me preocupa mucho, que está relacionada con el sexting, que el sexting en sí no es que sea una práctica mala, es decir, yo de manera autónoma y responsable tengo una pareja o no necesariamente una pareja, tengo un vínculo con alguien y yo de manera voluntaria decido compartir alguna foto erótica, del tipo que sea. Y muchas veces esta persona que recibe las fotos, mayormente, hay que decirlo, son hombres, comparten estas fotos sin el consentimiento de la persona que se las envió o la amenaza con hacer una difusión de esa fotografía que ella le mandó de manera voluntaria. O muchas veces ni siquiera es que sea la práctica del sexting, yo te presiono, te convenzo, por ejemplo, para grabarnos teniendo relaciones sexuales o para tirarte alguna foto y te digo, ahí no, mi hay un amor. tipo de violencia. Por supuesto, Sin duda, por supuesto. Y hay precisamente también una educación, y aquí incluso introducimos un tema asociado a las masculinidades, ¿no? En la educación de esos hombres jóvenes, porque estamos hablando de edades adolescentes, etcétera, que hay mensajes culturales, tema cultural, que le están diciendo que esa muchacha que es tu pareja es de tu posesión. Exacto. Y como es de tu posesión, tú tienes el derecho no solo de exigirle que se grabe y comparta contigo determinadas imágenes, sino también de mostrarle a grupos de amigos ese trofeo. Porque nos educan para una sexualidad irresponsable y violenta donde las mujeres son eso, un cuerpo, un objeto de deseo, Una etcétera. cosificación del cuerpo femenino. Totalmente. Que está, por supuesto, también en los medios de comunicación y que se ha generalizado de una manera que prácticamente nosotras mismas ni nos damos cuenta de eso. Sí, no, es que las mujeres están creyéndose que ahí está su valor, en mostrarse, en exhibirse, en tener el aspecto perfecto. La violencia En estética. que ese es el éxito. Efectivamente, la violencia estética es algo que tenemos por todas partes. Las redes sociales tienen una gran fuerza ahí, la publicidad. Y las mujeres muchas veces estamos descuidando otras áreas más importantes de nuestra vida, como la profesión, la independencia económica. ¿Por qué? Porque todavía nos han dicho que nuestro valor está en nuestro aspecto, en nuestra figura, y gastamos tiempo, energía y mucho dinero Recursos, sí. solo en nuestra apariencia y estamos descuidando lo que verdaderamente importa, que es la autonomía personal. O sea, tú como persona sentirte valiosa, digna, independientemente de cómo luces. Ese es un escenario en el que hay que trabajar sobre todo para proveer recursos que permitan, yo creo que una palabra clave precisamente es el tema de la autonomía, otra palabra clave es el tema autoestima, hay otra asociada al amor propio, que son elementos que se descuidan en general y de los que se habla muy poco en los entornos familiares o que se dan incluso per se, ¿no? Niños, niñas y adolescentes deben aprender por la vida estos conceptos y estas maneras de conducirse cuando no es así. O sea, los mensajes que están recibiendo todo el tiempo de las diferentes instituciones socializadoras les están hablando de posesión, les están hablando de amor romántico, les están hablando de cosificación y precisamente para combatir esas narrativas hay que proveer herramientas como se hace en espacios como este. Así es. ¿Cómo podemos entonces desde los medios y de todos los ámbitos promover que esas redes sociales digitales, que las nuevas tecnologías incluso, sean un espacio de empoderamiento y no un lugar donde también haya violencia? Desde la educación, yo creo que las escuelas deberían estar preparadas para informar sobre la responsabilidad informática, sobre el uso responsable de las redes sociales, crear una cultura de respeto a la intimidad de las personas, también respeto a la diversidad de contenido.
Y yo siento que desde la casa también, por supuesto, la comunidad y los medios de comunicación, se debe trabajar más en la seguridad informática, en cómo usar las redes, en cómo usar tus medios informáticos de una manera responsable Sobre y todo sin dañar a edades nadie. tempranas. Desde edades tempranas, por supuesto. Y hay sin una dañar. cuestión interesante, importante, que ya tiene que ver con lo jurídico. No somos especialistas, pero sí dentro de los espacios en los cuales compartimos con personas que conocen los términos, ya sabemos que la legislación cubana obviamente ofrece asideros para denunciar, que es muy importante para denunciar, para salir al paso. Y otro elemento tiene que ver con, y lo retomo del inicio, con el no ser cómplices, porque todo eso que ocurre en ese escenario de lo virtual lo vemos como una responsabilidad de otro o de otra. O sea, si alguien agrede, bueno, si no fue a mí, Yo no no tomo me meto, partido. así mismo. Y yo creo que también hay que trabajar en que en materia de violencias de género, el silencio nos hace cómplices también y además, yo siempre digo, lo que hoy no me afecta, mañana sí me puede afectar a mí, puede afectar a mi hermana, a mi tía, a mi madre, etcétera, a una amiga, en fin. Así es. Vamos a una pausa nuevamente en el diálogo. Yo les recuerdo a usted que puede sugerirnos temas a abordar en nuestro programa a través del correo electrónico en buencubano@icrt.cu. No se vaya, regresamos con más. Desde hace casi 4 décadas, llevamos a su pantalla una programación inclusiva, diversa y atractiva. Espacios noticiosos que tienen a Cuba en el centro de la información. Documentales, conciertos y dramatizados que emocionan, alimentan el espíritu y la curiosidad. Espacios culturales e instructivos que amplían sus horizontes desde la mayor isla del Caribe. Y mensajes publicitarios que siempre hacen crecer los negocios y regalan una experiencia audiovisual inigualable. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano. Gracias por su compañía. Sigue informándose con Vista 2020. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos a ofrecerle la actualidad y lo mejor del entretenimiento. Volvemos de la pausa y continuamos ahora con el debate, porque cuando se habla de violencia hay que hablar también de las consecuencias que esto genera para las personas violentadas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas principales afectaciones que provoca en las personas que sufren violencia este tipo de acciones? Bueno, yo creo que la consejería tiene mucho de ese trabajo, así que... Bueno, como hemos dicho, la violencia de género es un problema de salud pública. Es decir, aquí vamos a tener a una persona que se siente profundamente disfuncional, sin competencias para llevar a cabo incluso su propia vida. Vemos que hay algo que se estudia mucho desde los estudios de violencia de género que se llama la indefensión aprendida, ¿no? Que es esta persona que considera que por sí sola no puede lograr nada. Por lo tanto, su participación social se ve limitada, su participación profesional, su desarrollo como una persona que se desenvuelve en un campo específico de acción, siente que no tiene recursos tampoco para eso. Y en sentido general, realmente la consejería nos ha mostrado de que son mujeres bastante homogéneas en ese sentido, pero cada persona es un mundo. Siempre hay que ver el caso por caso, porque como bien estaba comentando mi colega al inicio, cualquier mujer puede ser víctima de violencia. O sea, la violencia cala tanto en nuestra subjetividad, que es inexplicable muchas veces hasta para los que estamos fuera del agua, entender cómo es posible que todavía no acabe de salir del círculo de la violencia. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque no podemos juzgar, no podemos cuestionar los tiempos de la mujer que está intentando salir de esa situación. Y lo que hay que acompañar y desde la empatía siempre buscar la mayor sensibilidad posible. Hay una autora que me gusta mucho que dice que nadie está libre de encontrarse con un agresor. El que crea que no es porque no se ha tropezado con esa persona que te desmonta todos los filtros, pero cualquier persona, incluso nosotros sabiendo de violencia de género, podemos perfectamente entrar en una situación así. Y hay que desmitificar el hecho de que la violencia, como decíamos, es solo el golpe, esa huella visible quizás en el rostro o en alguna parte del cuerpo. No. O sea, las múltiples manifestaciones de violencia que existen están dando cuenta de que usted puede ser víctima de violencia
como decía, psicológica, que por suerte en los últimos años en Cuba es una de las que está ganando visibilidad en cuanto a que las personas entiendan cómo se manifiesta. Pero son tantas manifestaciones, económica y patrimonial, violencia asociada incluso al cuerpo, al cómo nos vestimos, al si nos aceptamos, todo lo, a lo todo familiar, a los hijos. Exacto. que hay que realmente, yo creo que hacer un espacio de análisis tanto para la atención, todo el proceso que tiene que ver con la reparación y después, por supuesto, toda la inserción social de estas mujeres, porque si se limitan tus espacios de participación, se está limitando tu posibilidad de aportar a la construcción de una sociedad no solo más inclusiva, libre de violencia, sino en general a la construcción de una sociedad. Y al mismo tiempo trabajar con los agresores, que yo creo que es una asignatura pendiente que sigue siendo pendiente. Así es. ¿Qué acciones se están desarrollando, ¿no? Desde lo que ustedes conocen y desde donde mismo elaboran y accionan en contra de la violencia por prevenir estas acciones, más allá, ¿no? de alguna forma ayudar a las víctimas también por prevenir esas acciones? Bueno, ahora mismo ya iniciamos la apertura de nuestra campaña contra la violencia, que tiene el lema mirar para otro lado también es violencia, y me sentía muy feliz cada vez que utilizabas la palabra cómplice, porque justamente eso es lo que busca esta campaña, hacer que las personas reconozcan la responsabilidad que tienen en función de ayudar a atender y enfrentar la violencia de género. Sobre todo es una campaña que va dirigida a todos estos sectores institucionales y bueno, la sociedad civil en sentido general, a reconocer la violencia y cómo actuar para ayudar a las personas a que logren salir de ese círculo, a educar de manera cultural en sentido general, porque la violencia simbólica tiene un gran peso, para poder desmontar todas estas creencias, todos estos esquemas que nos hacen entender que el hombre tiene una superioridad con respecto a la mujer y que nosotros le pertenecemos y que nuestro cuerpo les pertenece, y por supuesto que aquí también incluyen hombres, ¿no? Con una construcción de una identidad sexual y de género no heteronormativa, que no lo hemos comentado, pero también son víctimas de la violencia de género, porque todo aquello que rompe con este esquema heteropatriarcal es visto como una amenaza y por lo tanto ahí está el machismo y el sexismo listo para atacar. Hay un escenario nacional donde, de hecho lo conversábamos antes de iniciar el programa con la colega, y es que es un escenario fértil en cuanto a iniciativas que se están proponiendo precisamente brindar soporte o hacer una respuesta más integral en el país. Hay iniciativas de apoyo a la respuesta nacional de la violencia de género desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas. Está la campaña también del Centro Nacional de Educación Sexual con la propia federación, un proyecto que se llama No Más, Prevención y Respuesta a la Violencia de Género en Cuba. Pero en un escenario donde están confluyendo todas estas iniciativas, yo creo que una palabra clave es la articulación. La articulación de estas experiencias, que además son experiencias que están naciendo, que necesitan un tiempo para irse consolidando, y además trabajar también con esos escenarios que ya existen. El propio CNSEC tiene una consejería con una larga tradición, entonces las experiencias que surgen tienen que beber de ahí. No, yo creo que también todos esos espacios deben tener cada vez más visibilidad, porque muchas veces esas personas violentadas, o incluso para no ser cómplices y querer denunciarlas, no se conocen, y creo que deben tener desde lo mediático incluso mucha más visibilidad, realizar también otras campañas comunicativas para que llegue a todos los espacios que se necesitan, ¿no? Porque yo creo, y les introduzco acá una pregunta, que más allá de esas acciones, hace falta un cambio cultural, porque como ustedes bien dicen es una cuestión cultural, de esa tendencia machista, heteropatriarcal y violenta que hay en la sociedad cubana, lamentablemente, a pesar de esos esfuerzos, ¿no? Es que yo diría que casi todas esas acciones tienen el elemento o se proponen el elemento del cambio cultural, del cambio de imaginarios, precisamente reconociendo la importancia que tiene en un escenario donde, ya lo decía, es cultural, es un fenómeno cultural, y donde sí hay un marco legislativo interesante desde la propia Constitución, pasando por el Programa Nacional del Adelanto, pasando por la Estrategia Integral de Prevención de la Violencia, también el protocolo para la atención a los temas de acoso en el escenario laboral. O sea, ya hay un escenario legislativo, yo creo, que importante y bien robusto. Después entonces está toda la labor de sensibilización y capacitación que se hace desde diferentes instituciones, y obviamente está el aporte que se puede hacer desde los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con las industrias culturales en sentido general en el país. Un aporte que tiene que ser sostenido en el tiempo.
Yo siempre pienso, y ahora que te veo con parte de tu vestimenta naranja, sí, fue intencional. Hay un momento del año donde estos temas ocupan, digamos, un pico mediático, que puede ser del 25 de noviembre al 10 de diciembre, los 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres y las niñas. Pero es que no tiene que ser un tema de esas fechas. Así es. Tiene que ser un tema todo el año y desde diferentes miradas, y desde diferentes enfoques, y donde incluso redes sociales también es un escenario súper vital en estos tiempos para de verdad lograr transformar los imaginarios que están sosteniendo y sustentando las violencias machistas. Así es. Realmente no debe haber descanso, no debe haber descanso porque la violencia está demasiado enraizada y para lograr eliminarla, a pesar de que hemos tenido logros y hemos mejorado muchas cosas, todavía la violencia cala muy hondo y las personas se la siguen creyendo y continúan asumiendo de que ese es el orden natural de las cosas, que no debe ser cuestionado, que lo ideal es eso. Entonces, no podemos tener descanso en la lucha contra la violencia porque siguen muriendo mujeres, porque nos siguen acosando, porque seguimos caminando inseguras por las calles, porque nos siguen cuestionando a nosotras que somos las víctimas cuando un suceso de agresión sucede. Lo que hacen es cuestionar dónde yo estaba, a qué hora, vestida, cómo y con quién. Entonces, exacto, no debía salir a esa hora. Por supuesto. Solo un detalle de 10 segunditos. Cuando vemos estadísticas de violencia de género, siempre pensemos que la estadística está reflejando lo que se ha podido estudiar. Por lo tanto, está menos representada o está por debajo de lo que debe ser la realidad. Así que siempre tenemos que tener las alarmas encendidas. Eso es lamentable, pero como ustedes dicen, no se puede tener descanso. Precisamente por eso estamos haciendo programas como este para denunciar la violencia y llamar a la acción contra ella. Es indiscutible el esfuerzo del Estado cubano para garantizar el adecuado desarrollo y bienestar de todas las personas por igual. El Código de las Familias, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, entre muchas otras. Pero también son indiscutibles los desafíos aún presentes asociados sobre todo a la prevalencia de esa cultura patriarcal de la que hablábamos, a los estereotipos de género y a su impacto en las personas desde edades tempranas. Por ello, precisamente trabajar desde edades tempranas en la promoción de una cultura de respeto y aceptación de todos por igual ha de ser una prioridad. Educar por y para el bien de todos será fundamental para construir un mejor país libre de violencia. Así nosotros terminamos, pero regresaremos la próxima semana para continuar ahondando en la realidad de esta isla, así en Buen Cubano.